¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz? Pero una paz verdadera, no simplemente un alivio momentáneo. La mayoría de nosotros buscamos paz, pero tal vez lo buscamos y lo entendemos de la manera equivocada. Déjame contarte una historia. Un rey mandó a hacer una pintura entre los artistas de su reino y les pidió que dibujaran algo que capturara la esencia de la paz. Así que miles participaron, muchos llevaron sus obras, pero de entre todos, el rey escogió solamente a dos. La primera era un hermoso paisaje, un lugar donde los cielos eran azules, las montañas eran verdes, había un mar cristalino. Todo se miraba muy hermoso, de hecho, daban ganas de estar en ese lugar. El segundo cuadro fue completamente opuesto. Era una gran montaña, árida, seca. El cielo se mostraba oscuro. Había una gran catarata que daba miedo solamente ver la caída del agua. Y al verla, producía una sensación de desconfianza. Pero en medio de todo ese panorama, había un árbol, dentro del cual había un pequeño nido y se miraba un pájaro, el cual se miraba muy feliz. Al contemplar las pinturas, el rey, ¿cuál crees que eligió? Así es, eligió la segunda. Esa ilustración nos muestra cuál es la paz bíblica. Encontramos en diversos pasajes lo que la Escritura nos dice acerca de la paz. Por ejemplo, Gálatas 5:22 nos dice que la paz es un fruto del Espíritu, es decir, que la paz es algo que produce Dios. Pero la paz bíblica no es una paz que depende de nuestras circunstancias. De hecho, el apóstol Pablo nos da una idea muy interesante en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Él nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero especialmente de una paz que protege nuestro pensamiento y nuestro corazón. Es decir, que la paz de la cual la Escritura nos habla no es una paz donde los cielos están despejados, sino que es una paz que está dentro de nuestro interior. Es una paz que no depende de las circunstancias. Y esta idea es muy interesante porque la paz no es lo que pasa a nuestro alrededor. Normalmente pensamos en paz como la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos, el poder tener el dinero suficiente para pagar las deudas, el no sentirnos estresados por los exámenes de la escuela. Sin embargo, la paz que nos habla la Escritura es una paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es decir, es una paz que no va a cambiar nuestras circunstancias, pero que va a proteger nuestro interior. Y si lo pensamos bien, esta idea es interesante porque nos habla de una paz que guarda lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. En el idioma original, la idea que nos está tratando de transmitir esta palabra de guardar lo que hay en nuestro interior es una palabra militar que se utilizaba para referirse a los soldados cuando custodiaban una ciudad e impedían que los enemigos entraran. Esto quiere decir que la guerra puede estar afuera de nosotros. Fuera de nosotros puede estar todo fuera de control. Puede haber ausencia de paz. Pero dentro de nosotros puede haber tranquilidad. Puede haber estabilidad. Y esa es la paz que nos ofrece la Biblia, que es completamente diferente a lo que el mundo dice, a lo que el mundo espera. Y si pensamos en la paz como custodiar lo que hay dentro de nosotros, es algo muy interesante, porque muchas veces las guerras en el mundo, los problemas económicos sí nos preocupan, pero muchas veces podemos vivir en paz con eso. Pero muchas veces la verdadera ausencia de la paz se refleja en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Cuando a la hora de dormir estamos dándole vueltas a la misma situación y no encontramos cómo poder solucionarla. Bueno, la palabra de Dios nos dice que en esos momentos en donde estamos afanados y afligidos por las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, cuando estamos en Cristo, cuando tenemos una relación con Dios, nosotros podemos conservar nuestro interior y nuestro corazón en tranquilidad. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esa paz que no depende del exterior, sino una paz que está dentro de nosotros? Bueno, primero necesitamos recordar que esto no es algo que depende de nosotros. Como iniciamos diciendo, es algo que procede de Dios. Entonces, en primer lugar, una de las cosas que deberíamos de hacer es cultivar nuestra relación con Dios. ¿Y cómo podemos cultivar nuestra relación con Dios? Bueno, la palabra es clara en cómo podemos nosotros fortalecer esa relación. Y una de las cosas que podemos hacer es convertir nuestra ansiedad en oración. Pablo nos dice, no se inquieten con nada, más bien presenten todo ante el Señor con súplica. Así que esto
es algo interesante, porque la paz que nos ofrece al Señor convierte nuestra ansiedad en una oración elevada a Dios, y la oración regresa a nosotros en forma de tranquilidad cuando hemos depositado en las manos de Dios aquellas cosas que nos afligen. En segundo lugar, podemos cuidar las cosas con las cuales alimentamos nuestra mente. Filipenses capítulo 4 versículo 8, Pablo nos dice: piensen en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro. En otras palabras, prestemos atención a aquellas cosas que entran a nosotros. A través de las redes sociales nosotros consumimos muchas cosas, a través de las pláticas con nuestros amigos recibimos información que al final en nuestro día también está dando vueltas en nuestra cabeza. Pero si queremos conservar esa paz interior, primero hay que estar en comunicación con Dios. En segundo lugar, cuidar la alimentación a nuestra mente. Y podríamos hablar en este sentido de una higiene mental, ¿verdad? Cuidar lo que entra, limpiar, depurar aquellas cosas que no son productivas o benéficas para nuestro espíritu. Y un tercer hábito que podemos practicar es la lectura de la palabra. Cuando nosotros limpiamos nuestra mente de aquellas cosas que pueden contaminarnos dentro, un segundo paso importante, bueno, no es dejar el espacio vacío, sino llenarlo con algo que supla aquello que puede ensuciar nuestra mente. Y qué mejor que la palabra de Dios. Y es de esta manera que la oración, que el cuidado de nuestra mente y la palabra de Dios se convierten en un guardián que protege nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos de todas aquellas cosas que pueden perturbar nuestra paz. Y es también la forma en cómo Dios, a través de la oración y a través de la palabra y a través de esta práctica, como dice el apóstol Pablo, de examinar todo, puede producirse una paz que custodia nuestro mundo interior. Entonces, si nosotros buscamos la paz, necesitamos entender estas cosas. Primero, la paz es algo que Dios produce en nosotros. Es algo que no depende de las circunstancias externas. Y para hacerlo, necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. En alguna ocasión, algunos funcionarios platicaban de cómo podría realizarse la paz entre las naciones. Y uno de ellos dijo lo siguiente: la paz no necesariamente lo garantiza. Otro contestó: es cierto. Alguien más agregó: el deseo de saciar el hambre tampoco, pero por lo menos hace que emprendamos nuestro viaje hacia el restaurante. Y si nosotros deseamos la paz en nuestras vidas, bueno, podemos iniciar el camino para buscar a Dios, para orar a Él, para leer su palabra y dejar que su paz llene nuestro corazón.